Mar del Plata es un gran distrito de la provincia de Buenos Aires, pero esta no es solo la ciudad turística de los eneros, es una ciudad industrial con una fuerte desocupación. Acá hay un tarifazo en el transporte, que son aspectos representativos del cuadro que estamos atravesando en el país y en la provincia de Buenos Aires. De manera que el papel del Frente de Izquierda es el papel de una izquierda que se planta como oposición política desde otro ángulo a los Stolbizer, a los de Narváez, a los Alfonsín, que por otra parte en la legislatura provincial le han ido votando ley por ley, presupuesto, etcétera. Leyes fundamentales le han votado al gobierno con el cuento de la gobernabilidad. La presidenta quiso vestir, con la llegada de la fragata, que además es tan bella, como un hecho de autonomía y de soberanía nacional, lo que en realidad se ha discutido en los tribunales de Nueva York y es un hecho de sometimiento del país al capital financiero. Hemos pagado una enormidad, 80.000 millones de dólares, pero la deuda ha crecido. Luego la presidenta ha dicho que enfrentaremos, aunque sea en pelota, parafraseando a San Martín. ¿Qué quiere decir esto? Que viene un año de despojo. Lo otro que le oculta cuando dice que estamos pagando peso a peso y dólar a dólar con recursos propios es que no son propios, son de los jubilados que aportaron toda la vida. Esto lo tienen que pagar los banqueros, no los trabajadores y el pueblo argentino. El problema más serio del puerto es que jamás se desmontó la mafia de los intereses capitalistas que operan en la pesca y en tierra. No se ha cuidado el recurso, ni hay una política de soberanía frente a los grupos internacionales que operan en nuestros mares. Es decir, que no cambió nada con el gobierno kirchnerista a los viejos problemas que presentó la pesca en el puerto de Mar del Plata. Lo primero nuestro es la defensa del convenio del 75, un salario equivalente a la canasta familiar para el trabajador del puerto, la defensa de la jornada de 8 horas, que es el motivo de una gran desocupación que hay en la ciudad de Mar del Plata. Entonces, vos fíjate el papel tan importante del Frente de Izquierda como alternativa política.